La autopista parecía interminable. Un tramo largo, recto, sin nada especial que lo distinguiera de cientos de kilómetros similares en el medio oeste estadounidense. El tipo de carretera que miles de personas recorren cada día sin recordar nada de ella después. Pero el 23 de agosto de 1992, ese tramo de la Interestatal 80, en el norte de Illinois, se convertiría sin que nadie lo supiera en el escenario inicial de una historia que todavía hoy incomoda a quienes la conocen. Esa tarde Tammy Sawicki conducía sola. Tenía 21 años. Era estudiante universitaria, organizada, responsable, alguien que rara vez llegaba tarde o rompía una promesa. Había pasado el verano con su familia y ahora regresaba a la universidad para comenzar un nuevo semestre. Era un viaje largo, pero conocido. No era la primera vez que lo hacía. Horas antes, Tammy se había despedido de su hermano en Evanston, Illinois. Nada en esa despedida fue inusual. No hubo discusiones. No hubo tensión. No hubo presentimientos extraños. Solo un abrazo rápido, unas últimas palabras y la promesa implícita de que se volverían a ver pronto. Luego Tammy tomó la carretera. Durante buena parte del trayecto, todo transcurrió con normalidad. El tráfico era constante. El clima, estable. Nada indicaba que algo estaba a punto de salir mal. Pero en algún punto del camino, el auto de Tammy comenzó a fallar. No fue una explosión ni un accidente. Fue algo mucho más común. Y por eso mismo, más peligroso. El coche perdió potencia. Tammy logró orillarse y detenerse en el arcén de la autopista, cerca de LaSalle County, en un tramo donde la carretera se extiende entre campos abiertos y zonas industriales dispersas. Levantó el capó, observó el motor, esperó, a plena luz del día. Eso es lo que hace que esta historia resulte tan perturbadora desde el inicio. No ocurrió en la oscuridad, ni en un lugar apartado, ni en un momento en el que nadie pudiera verla. Ocurrió frente a todos. Conductores pasaron junto a ella. Algunos la miraron de reojo. Otros redujeron la velocidad. Unos pocos se detuvieron brevemente para preguntar si necesitaba ayuda. Tammy parecía tranquila. Agradecía, escuchaba consejos, asentía con la cabeza. No gritó. No pidió auxilio desesperadamente. No parecía estar en peligro inmediato. Y aún así, algo cambió. En algún momento de esa tarde, Tammy dejó de estar allí. No hay un testigo que pueda decir exactamente cuándo. No hay una hora precisa. No hay una escena clara que marque el instante en que todo se torció. Solo hay un intervalo de tiempo y un silencio. Cuando su familia no recibió noticias de ella esa noche, comenzaron a preocuparse. Tammy siempre avisaba, siempre llamaba, siempre llegaba. Esa vez no lo hizo. Al día siguiente, un oficial encontró el coche de Tammy aún detenido en la autopista. Estaba solo, cerrado, con sus pertenencias dentro. Sus maletas seguían en el asiento. Sus libros, intactos. Nada parecía fuera de lugar a simple vista. Era como si Tammy hubiera salido un momento y nunca hubiera regresado. La desaparición activó una búsqueda urgente. Se revisaron áreas cercanas, estaciones de servicio, talleres mecánicos, zonas de descanso. Se entrevistó a conductores. Se pidió ayuda al público. Cada hora que pasaba sin respuesta, aumentaba la sensación de que esto no era una avería común. Pero todavía no había pruebas de un crimen. Todavía no había sangre. Todavía no había un cuerpo. Todavía existía la esperanza, frágil pero presente, de que Tammy apareciera con vida. Mientras tanto, la autopista seguía funcionando como siempre. Los autos pasaban. Los camiones avanzaban. El lugar donde Tammy había sido vista por última vez se desdibujaba entre miles de trayectos anónimos. Y sin que nadie pudiera señalar el momento exacto, la historia dejó de ser la de una joven varada en la carretera y empezó a convertirse en algo mucho más oscuro, porque lo que ocurrió después no se sabría de inmediato, no se sabría ese día, ni el siguiente. La verdad tardaría en emerger, y cuando lo hiciera, cambiaría por completo la forma en que se entendió esa tarde aparentemente normal en la Interestatal 80. Las primeras 24 horas después de la desaparición de Tammy Sawicki estuvieron marcadas por una palabra que se repetiría una y otra vez: incertidumbre. Nadie sabía si estaban buscando a una joven desorientada, a una viajera que había aceptado ayuda equivocada, o a alguien que ya no podía responder. La policía estatal comenzó por lo evidente. Revisaron el automóvil con cuidado, buscando señales de violencia, forcejeo o daño. Pero el Pontiac no contaba una historia clara. No había sangre visible, no había ventanas rotas,
No había marcas que indicaran una lucha. El coche parecía haber sido dejado exactamente como estaba el día anterior. Ese detalle desconcertó a los investigadores, porque cuando alguien desaparece en contra de su voluntad, normalmente queda algo atrás. Un rastro, un desorden, una señal de resistencia. Aquí no había nada de eso. Tammy no parecía haber sido arrancada del lugar. Parecía haber salido voluntariamente, al menos a simple vista. Pero algo no encajaba. Sus maletas seguían en el vehículo, sus libros, ropa, objetos personales que nadie dejaría atrás si tuviera la intención de marcharse por su cuenta. Tammy no era impulsiva, no era descuidada, no abandonaría su vida así, sin más. La investigación se centró entonces en lo que había ocurrido mientras Tammy estaba detenida en la autopista. Los agentes comenzaron a localizar a personas que habían pasado por ese tramo de la Interestatal 80 la tarde anterior. Camioneros, conductores particulares, empleados de estaciones de servicio cercanas. Poco a poco comenzaron a surgir testimonios. Varios testigos recordaban haber visto el coche blanco detenido en el arcén. Algunos incluso recordaban haber visto a una joven de pie junto al vehículo, mirando el motor, esperando. Pero lo más inquietante era que nadie recordaba haber visto a Tammy irse. No la vieron caminar hacia una estación. No la vieron subir a un taxi. No la vieron alejarse por la carretera. Simplemente dejó de estar. Entre los testimonios apareció un detalle que llamó la atención de los investigadores. Más de una persona recordó haber visto un vehículo grande detenido cerca del coche de Tammy en distintos momentos de la tarde. Un camión, un tráiler, algo voluminoso, fácil de notar. Las descripciones no eran idénticas, pero coincidían en lo esencial. Un vehículo alto, de transporte pesado, estacionado brevemente cerca del Pontiac blanco. Para algunos parecía un gesto normal. Un conductor deteniéndose para ayudar. Para otros, algo no terminaba de sentirse correcto. Los investigadores comenzaron a preguntarse si Tammy había aceptado ayuda. No sería extraño. Estaba sola. Su coche no funcionaba. La autopista no es un lugar donde uno quiera quedarse demasiado tiempo. Confiar en alguien, en ese contexto, puede parecer razonable, pero confiar también puede ser peligroso. Mientras tanto, la familia de Tammy vivía una pesadilla suspendida en el tiempo. Cada llamada telefónica traía una esperanza que se desvanecía al colgar. Cada día sin noticias hacía más difícil sostener la idea de que todo terminaría bien. Se organizaron búsquedas, se revisaron caminos rurales, se recorrieron zonas cercanas a la autopista. Nada, Tammy no aparecía, no había tarjetas usadas, no había llamadas registradas, no había movimientos bancarios. Era como si el mundo se hubiera cerrado sobre ella. Los investigadores comenzaron a considerar escenarios más oscuros, aunque todavía no los verbalizaban públicamente. La falta de actividad posterior a la desaparición no era una buena señal. Cuando alguien está vivo y en movimiento, deja huellas. Tammy no estaba dejando ninguna. Cada hora que pasaba hacía que la hipótesis de una simple avería seguida de un contratiempo se volviera menos creíble. Había otra cosa que inquietaba a los agentes: el tiempo. La autopista es un lugar de tránsito constante. Si algo violento hubiera ocurrido allí mismo, alguien lo habría visto. Eso significaba que, si Tammy había sido llevada por alguien, probablemente ocurrió de forma rápida, silenciosa y sin levantar sospechas. Eso requería control, requería confianza y requería experiencia. Sin decirlo aún en voz alta, la investigación comenzaba a girar en una dirección inquietante. La posibilidad de que Tammy hubiera sido víctima de alguien que sabía exactamente cómo acercarse sin alarmar, cómo moverse sin ser recordado y cómo desaparecer sin dejar rastro. Mientras los días avanzaban, la presión aumentaba. Los medios comenzaron a cubrir la historia. El rostro de Tammy apareció en pantallas y periódicos. Cada nueva exposición traía posibles pistas y nuevas frustraciones, porque nadie tenía la pieza que faltaba. Y sin esa pieza, todo lo demás eran conjeturas. Lo único claro era que Tammy Siwicki había comenzado su viaje como miles de personas más, y que en algún punto del camino, ese viaje se desvió hacia algo que nadie había previsto. La autopista, testigo silencioso, no hablaba, y Tammy seguía sin aparecer. Los días sin noticias de Tammy se habían vuelto interminables. Cada hora que pasaba en la autopista parecía alargar la angustia de quienes la buscaban. La Interestatal 80 continuaba su curso indiferente, mientras que para la familia y los investigadores, cada minuto era un recordatorio cruel de que algo terrible había ocurrido. Entonces, llegó un aviso discreto desde otro estado.
Al principio, parecía solo una pieza más del rompecabezas, pero los investigadores lo supieron de inmediato. Era diferente. El mensaje indicaba que algo había sido encontrado, algo que cambiaría la naturaleza de la búsqueda para siempre. El equipo llegó a un área rural, apartada y solitaria, donde la carretera se entrelazaba con campos abiertos y bosques dispersos. Allí, entre la vegetación y el silencio absoluto, encontraron algo que nadie quería imaginar: el cuerpo de Tammy Zwicky. No estaba cerca del lugar donde su Pontiac había quedado varado. Estaba envuelta cuidadosamente en una sábana blanca y una manta roja, los extremos cerrados con cinta adhesiva, como si alguien hubiera planeado transportarla y ocultarla. Cada detalle del hallazgo hablaba de una intención deliberada, de un acto frío y calculado. No había signos de accidente. Cada elemento sugería premeditación. La autopsia confirmó lo que la escena ya insinuaba. Tammy había sido apuñalada varias veces, con heridas profundas en el pecho, cerca del corazón, y otras en los brazos, como si hubiera intentado defenderse. Además, había indicios de agresión sexual y posiblemente de estrangulación previa. La combinación de estas heridas indicó que su muerte fue violenta, directa y cruel, y que el perpetrador sabía exactamente cómo asegurar el control sobre la víctima. El hallazgo fue devastador para su familia. La esperanza que había mantenido a todos en vilo durante días se desvaneció en un instante. La noticia confirmaba lo que nadie quería escuchar. Tammy Zwicky estaba muerta, y su vida había sido interrumpida de manera brutal. Para los investigadores, la confirmación de la muerte transformó el caso. Ya no se trataba únicamente de encontrar a una persona desaparecida. Ahora tenían que reconstruir cada movimiento, cada decisión y cada ruta que había seguido el asesino. El trayecto desde donde se encontraba el coche de Tammy hasta donde fue hallada era un rompecabezas que revelaba meticulosidad y control. Alguien había planeado cada kilómetro, cada parada, cada instante, alejando a la víctima de cualquier posible ayuda o testigo. Cada registro de transporte, cada testimonio de testigos que habían pasado por la autopista, cada detalle previamente considerado irrelevante, se convirtió en pieza clave para entender la magnitud del crimen. La escena, las heridas y la forma en que fue envuelta el cuerpo indicaban que el responsable tenía conocimiento de cómo manipular la situación, cómo moverse sin ser visto y cómo controlar la narrativa de principio a fin. Mientras la familia enfrentaba el dolor de la pérdida, los investigadores comprendían que estaban frente a un asesino que actuaba con precisión, inteligencia y cálculo. La desaparición de Tammy ya no era un misterio abierto. Era un crimen concreto, escalofriante, metódico. Y aunque la muerte estaba confirmada, la identidad del perpetrador todavía permanecía oculta, un nombre que solo emergería después de reconstruir cada hilo de evidencia cuidadosamente y que marcaría la culminación de la investigación en las partes finales. Cada detalle de la escena, cada decisión del asesino, cada distancia recorrida desde la autopista hasta donde fue hallada, reforzaba la sensación de que Tammy no había sido elegida al azar. La violencia y la planificación detrás de su muerte indicaban la presencia de un patrón, de un modus operandi que los investigadores comenzarían a unir en la siguiente fase del caso. El horror del hallazgo y la precisión con la que fue ejecutado dejaban claro algo. No se trataba de un accidente ni de un acto impulsivo. La historia de Tammy Zwicky, aunque trágica, estaba entrando en una fase crucial de investigación. Cada pieza de evidencia que emergiera de allí sería vital para descubrir quién había arrebatado su vida y cómo había logrado moverse con tanta impunidad entre carreteras, testigos y silencio. La confirmación de la muerte de Tammy Zwicky transformó el caso de una desaparición angustiante a una investigación compleja y obsesiva. Los investigadores sabían que no podían permitirse ningún error. Cada minuto perdido significaba oportunidades desaprovechadas para encontrar al responsable. Y aunque su cuerpo había sido hallado, el asesino permanecía sin nombre, un fantasma que se movía entre carreteras, registros y testigos. El primer paso fue reconstruir la ruta exacta que Tammy había recorrido desde que su Pontiac quedó varado hasta donde fue encontrada. Se examinó cada carretera secundaria, cada parada de descanso, cada estación de servicio y motel que pudiera haber sido parte del trayecto. Los investigadores pasaron semanas analizando mapas, registros de peajes y horarios de transporte para determinar dónde podría haber sido abordada y cómo el cuerpo había sido transportado. Cada registro y cada testimonio era un hilo que debía unirse a otros. Algunos testigos recordaban haber visto un vehículo pesado cerca del Pontiac de Tammy. Otros mencionaron conductores que ofrecían ayuda de manera inusual o miraban con atención a una joven sola.
Cada detalle, aunque aparentemente trivial, se convirtió en un punto clave. Los agentes los clasificaron, verificaron las rutas y compararon con patrones de criminales itinerantes conocidos. Simultáneamente, los forenses revisaron la escena del hallazgo con extremo cuidado. La manera en que Tammy estaba envuelta, con la sábana blanca y la manta roja, y los extremos sellados con cinta adhesiva, sugerían un traslado premeditado y calculado, no un crimen impulsivo. Cada detalle era meticulosamente documentado. La dirección de las heridas, la posición del cuerpo, la vegetación alrededor. Todo indicaba que alguien conocía la carretera y sabía cómo moverse sin ser detectado. A medida que avanzaba la investigación, surgieron varias teorías iniciales. Algunos sospechaban que podía tratarse de un crimen de oportunidad, cometido por un desconocido al azar. Otros pensaban en un conocido de la universidad, alguien que podría haber estado siguiendo a Tammy. Sin embargo, el análisis de los patrones de movimiento, las rutas tomadas y la logística del transporte del cuerpo, descartó rápidamente la idea de un ataque impulsivo o de un crimen cometido por alguien cercano a la víctima. Esto apuntaba a un perpetrador itinerante, alguien acostumbrado a moverse largas distancias sin levantar sospechas. Los investigadores revisaron casos similares en el Medio Oeste. Encontraron coincidencias inquietantes, víctimas jóvenes, cuerpos abandonados lejos del lugar donde fueron vistas por última vez, y una combinación de violencia metódica y transporte deliberado. Cada similitud reforzaba la sospecha de que el responsable no había actuado solo una vez, sino que era un criminal serial con un patrón definido. El análisis de vehículos y registros de transporte se convirtió en clave. Cada camión que pasaba por la zona, cada coche reportado como sospechoso, cada testigo que recordaba un vehículo pesado fue investigado. Los agentes pasaron meses, incluso años, cruzando datos, entrevistas y registros, hasta poder acotar un rango de sospechosos. Era un trabajo tedioso, pero imprescindible. Cada pequeña coincidencia podía ser la pieza que conectara a Tammy con su asesino. La reconstrucción de la psicología del perpetrador fue otro punto crítico. Los investigadores determinaron que el asesino debía ser alguien paciente, metódico y con conocimiento de cómo manipular situaciones de confianza. Tammy había sido abordada de manera que confió en quien la había encontrado. Esto reforzaba la teoría de que la víctima no conocía a su atacante, pero que éste sí conocía cómo acercarse sin levantar sospechas. Cada detalle del crimen, desde las heridas hasta la forma en que fue transportada, confirmaba esta idea. El proceso de investigación fue largo y agotador. Desde el hallazgo del cuerpo hasta la identificación del sospechoso, pasaron varios meses, durante los cuales cada pista fue verificada, cada testimonio analizado y cada teoría revisada. El equipo tuvo que lidiar con la presión mediática, las expectativas de la familia y la incertidumbre de que, a pesar de toda la evidencia, el responsable pudiera escapar. A lo largo de todo este tiempo, la investigación se centró en 3 elementos clave: trayecto, patrón y perfil. El trayecto del cuerpo permitió acotar posibles rutas y lugares de parada. El patrón, al comparar con otros casos similares, reveló la metodología del asesino. Y el perfil, desarrollado con la ayuda de expertos en criminología y psicología forense, permitió establecer características concretas: itinerante, metódico, calculador, capaz de moverse entre la normalidad y el crimen sin levantar sospechas. Cada día de investigación acercaba a los agentes a la verdad, pero aún no podían ponerle nombre. Sin embargo, las piezas empezaban a alinearse y la tensión aumentaba. Estaban cada vez más cerca de identificar a un asesino que había operado con impunidad. Alguien cuya movilidad y planificación habían mantenido en la sombra durante demasiado tiempo. La pregunta ya no era si lo encontrarían, sino cómo probarían su culpabilidad y cerrarían finalmente el caso. Mientras tanto, para la familia de Tammy, cada avance era un recordatorio doloroso de la pérdida, pero también una señal de que la justicia, aunque lenta, comenzaba a tomar forma. Cada pista, cada reconstrucción y cada coincidencia acercaban la historia hacia su resolución final, que marcaría no solo un cierre judicial, sino también un momento crucial de memoria y reconocimiento para Tammy Siwicki. La investigación de la muerte de Tammy Siwicki no terminó con respuestas fáciles, ni con un culpable arrestado, ni con un juicio que cerrara un capítulo. A diferencia de muchos casos donde hay una línea clara entre víctima y victimario, lo que ocurrió con Tammy es un recordatorio inquietante de que, incluso con evidencia física, tecnología y décadas de indagación, el verdadero responsable aún permanece en la sombra. Tras acopiar cientos de piezas de evidencia, más de 200 ítems documentados en el expediente oficial,
Las autoridades han seguido buscando formas de extraer ADN utilizable de materiales como la manta, la sábana, la cinta adhesiva y otros elementos asociados con el cuerpo de Tammy. En 2020, el caso dio un giro que por un tiempo pareció prometedor. Las autoridades decidieron investigar a Clark Perry Baldwin, un camionero de Iowa arrestado ese año y acusado de varios asesinatos de mujeres a principios de los años 90 en Estados Unidos. La lógica detrás de ese enfoque era sólida. Baldwin había sido vinculado mediante genealogía genética a múltiples homicidios de mujeres que parecían encajar superficialmente con el patrón del caso de Tammy, y su historial como conductor de largo recorrido lo situaba geográficamente en zonas relevantes en aquel periodo. Durante un tiempo, algunos investigadores pensaron que Baldwin podría haber estado involucrado, y su caso recibió atención en medios nacionales y en redes de justicia criminal. Pero tras una revisión más detallada de los datos, las autoridades oficiales descartaron a Baldwin como sospechoso en la muerte de Tammy Siwicki, sin presentar cargos ni vincularlo con evidencia verificable. Hoy, el asesinato de Tammy sigue siendo un crimen sin resolver. A pesar de más de 3 décadas de investigación, no ha habido arrestos. No hay un responsable nombrado y no existe una conclusión judicial sobre quién la mató. Lo que sí existe, y es real, tangible y aterrador, es un expediente lleno de evidencia física que sigue siendo analizada por las agencias encargadas, incluyendo el FBI y la Policía Estatal de Illinois. En los últimos años, gracias a los avances en análisis de ADN y técnicas forenses modernas, los investigadores han podido reexaminar materiales antes considerados inútiles. Algunos elementos de evidencia que datan de 1992 han sido sometidos a pruebas más sensibles que podrían hacer posible identificar perfiles genéticos desconocidos, incluso utilizando tecnologías como la genealogía genética. La familia de Tammy, que durante tantos años ha vivido con la incertidumbre y el dolor, nunca ha dejado de pedir respuestas. Incluso ante declaraciones oficiales y reportes de prensa, su compromiso con la memoria de Tammy se mantuvo inquebrantable, insistiendo en que cada avance en ciencia forense es una luz de esperanza para finalmente entender qué ocurrió hace tanto tiempo. Y aunque el caso sigue sin una conclusión definitiva, su impacto va más allá de una simple estadística policial. La historia de Tammy Siwicki se ha convertido en un símbolo de todos esos casos, en los que una vida fue truncada sin razón aparente, y donde el sistema de justicia, a pesar de sus herramientas y recursos, todavía no ha podido ofrecer una explicación completa. Este caso plantea preguntas que no tienen respuesta clara, incluso hoy. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió aquella tarde de agosto en la Interestatal 80? ¿Por qué alguien eligió exactamente ese momento para acercarse a ella? ¿Quién fue el responsable que tomó el control del destino de Tammy y luego desapareció sin dejar un nombre? ¿Son los avances en ADN la clave que podría cambiarlo todo algún día? La investigación continúa y el archivo sigue abierto. El FBI y las autoridades estatales solicitan constantemente información del público, con recompensas ofrecidas por datos que puedan conducir a una identificación del perpetrador. En muchos sentidos, la historia de Tammy Siwicki no tiene un final todavía. Pero mientras haya personas que pregunten, que investiguen y que no olviden, el caso no habrá sido en vano, porque en el mundo de los crímenes reales sin resolver, hay una verdad que siempre permanece. La justicia puede tardar, pero la memoria puede ser inmortal. Este caso sigue abierto, y la verdad sobre lo que le pasó a Tammy Siwicki todavía no ha sido descubierta. Si quieres seguir explorando crímenes reales, misterios sin resolver y casos que mantienen a investigadores y familias buscando justicia, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguna historia. Si te impactó este caso, da like a este video para apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir contando historias que merecen ser recordadas. Y queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que pudo haber pasado con Tammy? ¿Tienes alguna teoría sobre quién pudo ser el responsable? Déjala en los comentarios y comparte tu perspectiva. Cada comentario mantiene viva la conversación y la memoria de las víctimas. Gracias por acompañarnos en esta historia. La verdad sigue ahí afuera, y juntos podemos mantenerla viva.